Bienvenido. Estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonzi. Es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Quiero darle la bienvenida entonces a todos los que nos acompañan. Lo veo a Chelo, que está conectado allí desde Atlanta, Estados Unidos. Gracias Francisco también, que nos acompaña desde México. Juan Carlos, el pastor Juan Carlos, bienvenido, el pastor que está acompañándonos desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Julio Izquierdo y su esposa Graciela, que andan por el sur, hace poquito se han mudado en Argentina, así que bienvenidos. Bienvenida Marta Flores, también allí de Paraná. Bienvenida también está Mary, también que nos acompaña de El Salvador, creo que es. Si no me equivoco por su banderita. Yo veo las banderitas de ustedes no la ven, pero yo sé si las veo. Así que bienvenidos a todos los que están esta noche en la iglesia virtual. Quiero invitarles que nos tomemos un minuto, 2 minutos y poder orar a Dios para entregarle este momento y poder ser ministrados por el Espíritu y dejarnos guiar por Él en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te adoro, te bendigo, te doy muchas gracias, Dios mío, por esta posibilidad que nos das de estar reunidos delante de tu presencia en esta noche, congregados a través de este medio, Señor. Dios mío, gracias por esta tecnología que nos permite, Dios, a pesar de que estamos en distintos lugares, Dios, de este planeta, poder juntarnos a través de una computadora y compartir la palabra y ser ministrados por tu Espíritu. Gracias, Dios, por estos hermanos, Dios mío, que han desafiado, Dios mío, el tiempo que vivimos y han creído que la tecnología nos puede unir, que nos puede juntar. Y, Señor, hoy estamos aquí congregados siendo tu iglesia, Dios, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí tú estás, y hoy estamos aquí congregados a través de este medio, y creemos, Dios, que tú te vas a manifestar en esta noche poderosamente. Padre, nos ponemos en tus manos, pedimos la intervención de tu Santo Espíritu, Dios, que tome control de cada uno de nosotros, que se lleve, Dios mío, toda preocupación, carga, todas aquellas cosas que en este día hayan venido como una mochila pesada, Dios, que nos impida entrar en tu presencia. Yo te ruego, Dios, que ahora te lleves esas cargas, esas preocupaciones, y que la paz de Dios, esa paz que solamente tú, Jesús, nos puedes dar, sea desatada sobre cada uno de nosotros. Toma control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de todo lo que nosotros somos, y ven, Dios mío, con todo tu reino a gobernar en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento con la revelación en esta noche, para poder comprender el mensaje que tú quieres transmitirnos, Señor, y que has puesto en mi corazón para compartir a tu iglesia. Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos la gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces. El mensaje de esta noche, como ustedes saben, me gusta ponerle un título a los mensajes que comparto. Se llama así: Irresistiblemente atractiva. Tranquilos, no voy a hablar de alguna mujer, porque a veces el pensamiento lleva para cualquier lado. No, estoy poniendo este título porque entiendo que la iglesia tiene que ser irresistiblemente atractiva. Hoy quiero hablar de que la iglesia debe ser irresistiblemente atractiva. Quiero preguntarme, ¿la iglesia es irresistiblemente atractiva hoy en día? La iglesia de hoy, comparándola con la iglesia que comenzó este ministerio sobre la tierra, la que dejó Jesucristo, aquella iglesia del libro de los Hechos, ¿es igual? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿Cómo estamos? Cada uno de nosotros puede tener una opinión, pero lo importante es que podamos en esta noche ser guiados por el Espíritu y ver dónde cada uno de nosotros estamos parados, porque no estoy hablando como iglesia en términos de institución, estoy hablando iglesia como cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y somos la iglesia de Jesucristo. Donde nosotros estamos, allí se manifiesta la iglesia de Cristo. Y yo quiero saber en esta noche cómo estoy yo y cómo estás tú, de acuerdo a cómo vivía aquella iglesia primitiva y de acuerdo a los resultados que aquella iglesia primitiva tenía. Cuando digo primitiva no digo que una iglesia básica, ¿no? Estoy diciendo la iglesia primitiva, la de los primeros tiempos, ¿sí? Quiero que se entienda esta definición. Quiero leer dos pasajes bíblicos importantes y después vamos a desarrollar algo
algo que Dios ponía en mi corazón esta noche compartirles. En primer lugar vamos a leer en el libro de Hechos 4, capítulo 4, del verso 32 al 35, leo de la Nueva Versión Internacional, dice así: Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casa o terreno los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según la necesidad. Vamos a leer el otro pasaje bíblico y luego vamos a entrar en lo que quiero compartir esta noche. El otro pasaje es del libro, también del libro de los Hechos, capítulo 5, versos 12 al 14, dice así: Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Qué bella postal esta que estamos viendo en esta noche de lo que era la iglesia primitiva, el funcionamiento que tenía la iglesia primitiva, el funcionamiento que tenían los apóstoles en aquel tiempo, los primeros cristianos en aquel tiempo. Qué maravilloso es ver que ellos eran irresistibles para la gente que les rodeaba. Yo quiero ver unos puntos importantes esta noche, pero antes de entrar en esos puntos, antes de hablar de esta iglesia, yo quiero hablar del Señor. El Señor Jesús fue irresistiblemente atractivo para la gente de su tiempo. El Señor Jesús fue una persona que no pasaba desapercibida, fue una persona que donde Él llegaba, la gente sabía que había llegado. Cuando, por ejemplo, fue a la casa de Pedro, la gente sabía que estaba en la casa de Pedro. Cuando visitaba a Marta y a María y Lázaro, sabía la gente que estaba allí. Cuando Él estaba cerca del lago, la gente iba al lago. Cuando Él estaba en la montaña, la gente lo seguía. Jesús era irresistible para la gente de su tiempo, y no solamente por los milagros y las señales, porque muchas veces es como que aumentamos nuestra percepción, o lo que nos ponemos más enfocándonos en los milagros de Jesús, en las señales de Jesús, que eso es importante porque eso marcó una diferencia. Pero también quiero ver al Jesús que se sentaba y hablaba como los religiosos de aquel tiempo no hablaban. Era un hombre diferente, un hombre distinto, un hombre carismático, un hombre que tenía llegada a la gente más de condición más humilde, un hombre que se involucraba con la gente que normalmente los religiosos de la época nos iban a involucrar, un hombre que desafió, como prediqué la semana pasada, él desafió las leyes, no las leyes, sino la tradición religiosa, la desafió también la tradición económica, financiera de ese momento, desafió el poder, el gobierno de ese momento. Él fue un hombre desafiante para todo lo que encontraba, y él era un hombre atractivo para la gente que le rodeaba. Yo decía la semana pasada, digo, qué tremendo lo que pasaba con Jesús, el hecho de, por ejemplo, de que 30 años él pasó como desapercibido ante toda la sociedad. 30 años Jesús pasa desapercibido, salvo ese momento a los 12 años, ¿no? Cuando él está en el templo, y bueno, ustedes ya se conocen la historia, pero él pasa prácticamente desapercibido. Está bien, no era su tiempo de manifestarse, no era su momento de mostrarse al mundo. Yo estoy de acuerdo con todo eso, ustedes me lo pueden decir, yo estoy de acuerdo con eso, es verdad. Pero aún así, yo lo veo a Jesús en esos 30 años, él preparándose, él entendiendo cómo funcionaba el gobierno de ese tiempo, cómo funcionaba la sociedad, la cultura de ese tiempo, cómo funcionaba la religión de aquel tiempo. Él estuvo analizando, preparándose para enfrentarla, y para una vez que pueda enfrentar todo eso, poder provocar un cambio como lo provocó. Los cambios que hizo Jesucristo hasta el día de hoy siguen existiendo. Por eso yo lo veo a Jesús de una manera poderosa metiéndose en el medio de ese sistema, pero también quiero que veamos algo. Jesús no se metió a romper con todo ese sistema y no fue irresistible para la gente hasta que él no le llegó el tiempo de manifestarse, pero también antes de manifestarse él tuvo que ir a un desierto. Él fue al desierto. Él fue al desierto para ser probado. Dice que allí Satanás lo tentó 3 veces. Ustedes conocen la historia. Dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto, y luego cuando volvió dice que volvió en el poder
poder del Espíritu Santo, y él ahí sí empezó un ministerio poderoso, con señales, con milagros, con una predicación poderosa, siendo una persona muy carismática, una persona que lo seguía a la gente, que era atractiva, pero él estaba lleno del Espíritu, era una persona que estaba llena del Espíritu. Ahora, yo quiero que veamos algo, veamos algo, ¿por qué aquella iglesia que luego Jesús deja era irresistible? Jesús era irresistible como esa iglesia, pero yo quiero que veamos esta iglesia. ¿Cómo era esa iglesia? Esa iglesia dice que era irresistible. Ahora dice aquí, ¿por qué era irresistible? Yo les dije en el título, irresistiblemente atractivo. ¿Por qué de repente esos 12 apóstoles más los 120 que estaban con ellos allí en el lugar, en el aposento alto, ahí donde en Pentecostés descendió el Espíritu Santo? ¿Qué pasaba con esa gente? ¿Por qué esa gente luego del Pentecostés fue irresistible? Yo quiero que veamos un antes y un después, y ya me voy a meter a desarrollar esta diapositiva, pero quiero que veamos esto. Había algo importante en aquellos hombres, en aquellas mujeres que habían quedado como la iglesia de Jesucristo, tan solo 120 personas más o menos metidos allí en un aposento alto, con temor porque eran perseguidos, con el temor de manifestarse. Le habían matado a su Señor. Está bien, Jesús había resucitado, pero aún así ellos estaban con temor, metidos allí y esperando la promesa que Jesús le dijo, que se quedaran porque el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos, iba a descender con poder, y que iban a ser testigos hasta el fin del mundo con esa unción que iba a caer sobre sus vidas. Pero yo quiero que veamos algo. Esos hombres y mujeres que pasaban desapercibidos ante la sociedad que les tocaba vivir, esos hombres y mujeres, cuando cayó el poder del Espíritu Santo sobre ellos, dejaron de pasar desapercibidos y empezaron a manifestarse al mundo de una manera que nunca nadie antes había manifestado, y de esa manera empezaron a ser irresistibles para la sociedad que les rodeaba. Ellos empezaron a manifestar de una manera distinta. Ellos no se manifestaron a través de la cultura religiosa, de la tradición religiosa, de las normas religiosas. No, ellos se manifestaron de otra manera. Ellos se manifestaron llenos del poder del Espíritu Santo. Y lo que ellos vivieron, lo que ellos empezaron a manifestar como hábitos, como un estilo de vida, no lo vivían los religiosos de la época. Ellos hicieron todo lo contrario a lo que hicieron los religiosos de la época. Ellos siguieron el diseño que Jesús les dejó, pero lo potenciaron mucho más porque cayó el Espíritu Santo sobre sus vidas, y las cosas que empezaron a hacer ellos fue tan grande y tan poderosa que afectaron la vida de miles y miles de personas, e incluso nosotros hoy en día hemos sido afectados por lo que empezó aquel día en Pentecostés. Ahora, yo quiero que veamos esto. Vamos a hacer una comparación de cómo vivían ellos y cómo vivimos nosotros muchas veces como iglesia. ¿Por qué ellos eran irresistibles y por qué nosotros a veces no somos tan irresistibles o irresistibles y atractivos ante la sociedad que nos rodea? ¿Por qué nosotros a veces pasamos como desapercibidos en el trabajo, en la escuela, en la ciudad donde vivimos, en el barrio donde vivimos, con los familiares, con los amigos? ¿Por qué nosotros como cristianos muchas veces, hoy en día, pasamos como desapercibidos muchas veces? ¿Por qué nosotros no somos irresistibles y atractivos para esta sociedad que nos rodea? ¿Por qué nosotros pensamos que solamente lo que Dios tiene que hacer con nuestra vida tiene que pasar dentro de un templo? No va a pasar solamente dentro de un templo, tiene que pasar afuera, tiene que pasar afuera, tiene que pasar en la calle, tiene que pasar en las plazas, tiene que pasar en la escuela, tiene que pasar en el trabajo, tiene que pasar en una reunión familiar cuando vienen todos tus parientes, tiene que pasar en una reunión con amigos cuando vienen esos amigos que no conocen al Señor. Algo tiene que pasar. Ellos tienen que verte a ti irresistible y atractivo, como fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue atractivo y fue irresistible, pero porque cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos empezaron a tener una conducta y un hábito, una forma de vida que la tradición religiosa no tenía. Ellos empezaron a manifestarse de una manera muy diferente a lo que la tradición religiosa venía mostrándole a esa sociedad. Años y tras años y tras años, los líderes religiosos de su época lo único que hacían era juntarse dentro de una sinagoga y allí recitar las escrituras y guardar los sábados y guardar las fiestas solemnes y no juntarse con el pueblo. Y ellos tenían un estilo de vida así. Entonces la gente no se acercaba a Dios porque los líderes religiosos que representaban a Dios sobre la tierra supuestamente no estaban mostrando un carisma, no estaban mostrando una forma en que la gente se quisiera acercar a ellos.
¿Por qué las multitudes no seguían a los fariseos? ¿Por qué las multitudes no seguían a los sacerdotes de su tiempo? ¿Por qué las multitudes no seguían a los escribas? ¿Y por qué de repente aparece un hombre, un carpintero, y lo empiezan a seguir? Lo empiezan a seguir porque era diferente, porque Jesucristo era irresistible. Y yo quiero decirte algo, y tú eres iglesia como yo soy iglesia. Nosotros somos irresistibles como era Jesucristo. Somos irresistibles como aquella primera iglesia, como era Jesucristo. Yo me miro a mí y digo, no, no soy irresistible. ¿Por qué aún no soy irresistible para la sociedad? ¿Por qué no soy irresistible para mis amigos? ¿Por qué no soy irresistible, no sé, para el lugar donde trabajo, para la escuela donde voy? ¿Por qué no soy irresistible? ¿Por qué no me pasa a mí lo que le pasó a Jesús? Bueno, tal vez él era el hijo de Dios, era hijo de Dios y se tenía que manifestar así, bueno, pero por lo menos, ¿por qué no me pasa a mí lo que le pasó a la iglesia? A la iglesia que él dejó. Jesús dejó una iglesia, la iglesia representa a Cristo. Si Jesucristo fue irresistiblemente atractivo, su iglesia tiene que ser irresistiblemente atractiva. Pero creo que estamos cambiando el enfoque de cómo debemos hacer iglesia. Parece que todo tiene que pasar dentro del templo. Yo he escuchado por años, yo llevo 10 años ya de cristiano, y siempre he escuchado la fórmula, venía a la iglesia que Dios te va a sanar, venía a la iglesia que Dios va a cambiar tu vida, venía a la iglesia que Dios va a hacer esto, venía a la iglesia... Pero los primeros cristianos no decían, venía a la iglesia, ellos lo fueron a buscar. Ellos se manifestaron en los principales lugares de reunión, como leíamos recién, el pórtico Salomón, se manifestaron al frente del templo, se manifestaron en la calle, se manifestaron en las casas, se manifestaron en cada... No estaban en un templo manifestándose. Ellos llevaron la gracia y la gloria de Dios afuera. Sí, entonces, de repente, ellos no es que solamente, no sé, por ejemplo, hoy que se arman campañas y demás, que yo no digo que esté mal armar una campaña o armar un estadio, no está mal, está perfecto, pero digo, ellos no lo hicieron así. Ellos lo hicieron de otra manera, ellos lo hicieron de otra forma. En su diario vivir, ellos empezaron a ser irresistibles para la gente que les rodeaba, porque ellos no estaban predicando solamente con sus palabras, ni estaban predicando solamente con los milagros y señales, sino que estaban predicando con un estilo de vida que era irresistible para la sociedad en la que ellos vivían. ¿Por qué irresistible? Fíjense, leímos recién, dice que tenían todo un mismo sentir y un mismo pensar, compartían todo, eran generosos con sus posesiones y había honradez en el liderazgo con el manejo del dinero. Si tú haces un análisis y le preguntas a la gente que no quiere ser cristiana hoy en día, o que no le interesa la iglesia, o que no le interesa juntarse con cristianos, o que si tú le preguntas algo a ellos, te van a decir, ¿por qué hay tantas iglesias con tantos nombres? ¿Por qué uno dice una cosa, otro dicen otra? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué de repente, no sé, no los vemos compartiendo cosas? ¿Por qué de repente, no sé, no los vemos que sean tan generosos? ¿Por qué de repente tantos líderes hoy en día parece que se quedan todo el tiempo con el dinero de la gente? No, yo a esa iglesia no quiero ir. Entonces, hoy en día la iglesia no es irresistible por el hecho de que aquellos que debemos hacer iglesia y debemos ser iglesia, no nos movemos con esta forma de vida que tenía la iglesia primitiva. Yo pienso que hoy estoy hablando a gente que desea manifestar la presencia de Dios al mundo a través de su vida. Yo creo que si ustedes son cristianos, seguramente tienen el deseo de que la vida que ustedes llevan, la presencia de Dios que ustedes pueden percibir y sentir, esta paz y las cosas que Dios ha cambiado en su vida, yo creo que cualquiera de nosotros queremos compartirla con nuestros seres amados, con nuestros amigos, con los conocidos o aún con los que nos conocemos, porque está en nosotros querer compartir eso. Pero a veces decimos, ¿por qué yo no puedo llegar a una persona? ¿Por qué si le invito a la iglesia no viene? No se trata de invitar a la gente a la iglesia, se trata de que nosotros somos iglesia y le llevemos a Jesucristo a través no solo de una predicación, sino también de un estilo de vida. Estos primeros cristianos tenían un mismo sentir y un mismo pensar. Por eso que Pablo más adelante ya dice, bueno, ya es hora que maduremos, ya dejemos ya de hablar del bautismo, dejemos de hablar de esto, ya es hora que nos pongamos de acuerdo. Por eso que Pablo dice en Efesios, dice un mismo sentir, un mismo Señor, un mismo, todo un mismo. O sea, pensemos lo mismo, hablemos lo mismo. Pablo le decía a su gente, sean de un mismo pensar, sean de un mismo sentir. O sea, la iglesia primitiva tenían un mismo sentir y un mismo pensar, tenían un mismo discurso. Hoy de acuerdo a la iglesia que tú te presentas, uno tiene un discurso, otro tiene otro discurso, otro tiene otro discurso. El cristianismo se ha diluido en tantas religiones, se ha diluido en tanto sectarismo, digo yo, porque realmente se ha diluido la verdad muchas veces porque uno piensa en una cosa y otro piensa en otras cosas y de repente terminan discutiendo por esas cosas y esas discusiones no llevan a ninguna parte, como Pablo le decía a Timoteo, evita esas vanas palabrerías porque no conducen
conducen a nada, solamente conducen a la impiedad, solamente conducen a la contienda, a la pelea, y eso no edifica a nadie. Y hoy de repente, hoy por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, yo sé que ustedes están todos en Facebook, porque los acabo de invitar de Facebook. Ustedes saben que Facebook hoy en día hay cerca de 800 millones de personas metidas ahí adentro y sigue creciendo. Y muchas veces tú entras a un muro de un cristiano o entras a un grupo de grupos de cristianos y en lugar de estar edificando a la gente se están peleando porque el diezmo sí, porque el diezmo no, porque el bautismo de esta manera, porque el bautismo de la otra manera, porque hay que pararse así, porque hay que cantar acá, porque hay que... ¿Ustedes piensan que de esa manera nosotros podemos atraer a la gente que no tiene a Cristo? No podemos atraer a la gente se va corriendo de nuestro muro, se va corriendo de nuestros grupos, se va corriendo de nuestras páginas, no quieren ni meterse en eso, ya tienen bastante problemas, bastante discusión en el mundo, como para meterse ahora en una discusión que tiene que ver más que nada con tradiciones religiosas que con cuestiones de Dios. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener un mismo sentir, un mismo pensar, si queremos ser irresistiblemente atractivos para la sociedad que nos rodea. Otra cosa, debemos compartir todo. ¿Cuánto le cuesta a un cristiano compartir? ¿Cuánto le cuesta? Yo no digo que todos, pero hay muchos cristianos que le cuesta compartir. Yo a veces digo, ¿será? Esto tal vez es un pensamiento mío, ¿no? Y ustedes están todo derecho a pensar distinto que yo, pero digo, ¿será que no hemos equivocado como iglesia y siempre le hemos dicho, ven a la iglesia a recibir, ven a la iglesia a buscar tu bendición, ven a la iglesia a esto, y nunca y hemos creado por ahí gente egoísta que lo único que hace es buscar las cosas que necesita, en lugar de pensar ayudar a los demás? Digo, pregunto, tal vez es un pensamiento mío, pero yo veo mucha gente, he estado hace 10 años ya en el ministerio, y veo mucha gente que lo único que hace es buscar a Dios por lo que Dios le va a dar, y no por lo que Dios es, y están todo el tiempo viendo si alguien le va a compartir algo a ellos o le van a dar algo en lugar de ellos dar primero. O sea, hay toda una cuestión cultural que tenemos que cambiar si queremos ser irresistibles. Aquellos primeros cristianos dice que compartían todo, no había ningún necesitado entre medio de ellos. Hoy yo puedo ver y puedo recorrer congregaciones, iglesias y ver mucha gente necesitada y me digo, ¿por qué hay gente necesitada dentro de la iglesia? ¿Será que los demás que están alrededor no los ven que tienen necesidad? ¿Será que, no sé, será que nadie es capaz de decir, bueno, yo voy a poner un poco de azúcar y yo un poco de fideo y yo esto y otro y armamos una bolsa y le llamamos comida a esa familia que se quedaron sin trabajo? ¿Será que eso no pasa hoy en día en la iglesia? Yo recuerdo hace 1 año y medio atrás, más o menos, hace 1 año que fui la última vez a Paraguay, estoy por viajar ahora pronto a la iglesia que tenemos allí, y en un momento junté al liderazgo y dije, ¿ustedes saben cómo está tal hermano en este momento, tal familia? ¿Cómo están pasándola económicamente? Que si están comiendo o no están comiendo. Nadie sabía. Y le digo, ¿cómo no pueden saber ustedes? ¿Cómo puede ser que yo estoy en Argentina y yo sí sé cómo están ellos? Que están pasando necesidades. ¿Cómo puede ser que ustedes viven aquí y no saben? Es que no preguntan, es que no tienen... ¿Cómo es lo que pasa? No puede pasar esto. Tiene que haber una comunión entre ustedes. Tienen que dejar de pensar en congregación y tienen que pensar en comunidad. La iglesia primitiva no pensaba en congregación, pensaba en comunidad. Hoy pensamos en congregación, parece que es el grupo alcohólico anónimo, que vamos ahí a ver que Dios me ayuda, a ver si yo me puedo sanar de esto, y después ya está y los demás que se arreglen. Aquellos primeros cristianos pensaban en comunidad, estaban pendientes unos de otros, si había necesidad entre ellos, y la trataban de suplir inmediatamente. Gracias a Dios que el mensaje lo recibieron los hermanos de Paraguay, y hoy en día no hay falta, a nadie le falta nada, porque enseguida cuando a alguien le falta algo, ya están ahí supliendo esa necesidad. Gracias a Dios porque han cambiado esa cultura. Bendito sea Dios que los convenció. ¿Me entienden? Dice aquí eran generosos con sus posesiones, también tiene que ver con esto, de ser generoso, de dar. Es mejor dar que recibir. Hay un proverbio que dice que el que retiene más de lo justo va a pobreza, ¿sí? Y el que es generoso va a abundancia. Tantas cosas le podría hablar esta noche, ¿sí? Pero no se trata de eso. No se trata de hablar de esto, ya sabemos que debemos ser generosos, pero nos cuesta y debemos serlo. Los primeros cristianos, ¿por qué es irresistible? Imagínate la gente que estaba alrededor, en un momento de crisis, en un momento que había crisis en ese lugar, había hambre, eran esclavos de Roma, era gente que no les sobraba. Y de repente esta gente, en esa escasez que tenían ellos, eran generosos. Algunos, los que tenían propiedades, las vendían y las traían a los pies de los apóstoles para que la repartieran y le dieran de comer a la gente que les faltaba. Imagínate cómo pegaba fuertemente en la sociedad que les rodeaba, que lo estaba todo el tiempo mirándolos a ellos. ¿Cómo le pegaría hoy a la sociedad que nos mira todo el tiempo a ver cómo somos si nosotros hiciéramos lo mismo? ¿Cómo les pegaría a ellos?
Les afectaría muchísimo. En medio de un mundo egoísta como el que vimos hoy, que todos retienen en lugar de dar, ¿cómo le afectaría a ellos? Yo creo que le afectaría de una manera tremenda. Mucha gente quisiera venir a nuestros templos y ser parte de nuestra iglesia si nos viera ser generosos con la sociedad. ¿Cuántos de nosotros de repente, cuánta iglesia de repente hoy en día le cuesta ser generoso con gente que de repente no es cristiana? ¿Cuántos de ustedes han visto, no sé, la ansiedad de algún vecino que supuestamente no es cristiano y le han ido a suplir la necesidad? ¿Cuántos de ustedes de repente han visto a gente, no sé, trabajando en el liderazgo de día y noche y jamás le preguntaron si tenía leche para darle a sus hijos? ¿Me entienden? Hay cosas que debemos cambiar. La cultura del cristiano debe cambiar si queremos ser irresistiblemente atractivos para aquellos que no son cristianos. Porque no se trata de ser atractivos para los de adentro, si los de adentro ya conocemos. Se trata de ser atractivos para los de afuera. Se trata no de hacer grandes campañas o grandes estadios. No se trata de eso para ganarlos de afuera. Para ganarlos de afuera lo vamos a ganar cambiando nuestra cultura, nuestro estilo de vida, algo que les afecte a ellos de una manera poderosa. Otro punto que estamos muy mal vistos como iglesia es que todo el mundo te dicen, sí, ahí te roban la plata, ahí se gastan la plata, ahí le sacan la plata a la gente. Aquí el liderazgo de aquel tiempo dice que manejaban con honradez el dinero. El dinero que ellos recibían lo repartían entre la necesidad de la gente. No digo todo liderazgo, pero hoy en día hay un liderazgo que no lo hace. Y que lamentablemente deja muy mal parado a todos aquellos que sí lo hacemos. Que somos honrados en la forma de manejar el dinero cuando lo tenemos en nuestras manos. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esta cultura. Tenemos que mostrarle a la iglesia. Mire, el otro día yo estaba en mi trabajo y ahí hay una radio, obviamente. Yo no puedo elegir la radio que escuchar porque hay cientos de personas trabajando en ese lugar. 100 personas por lo menos. Y cada sector tiene una radio. Estaba escuchando una radio argentina, una FM argentina, y en un momento hablaban de frases que les causaba gracia a la gente, o que les llamaba la atención, en carteles así, que no sé, no sé, verdulería, la zanahoria, aquello, no sé, cosas así. Digo un ejemplo por no se me ocurre ninguna ahora. Y había uno que llamó y dijo, pasé por una iglesia y decía, avivamiento de la fe. Y se ríe el hombre. Y yo no me doy cuenta en el momento. Y después me doy cuenta, claro, avivamiento. En Argentina, ser avivado es sacarle la plata a alguien. ¿Sí? Es quedarse con el dinero de alguien. Ser avivado es estafar a alguien. Y este hombre ponía el título de ese cartel de una iglesia, decía avivamiento de la fe. Tomaba como que la fe, mucha gente, muchos hombres lo toman para sacar el dinero a la gente. ¿Esa es la imagen que tenemos como iglesia? ¿Somos irresistiblemente atractivos de esa manera? Al contrario, somos rechazados de esa manera. ¿Me entienden? Entonces tenemos que cambiar nuestra cultura si queremos ser irresistibles. Y no empezamos cambiando una congregación, un templo, una institución religiosa. Empezamos cambiando cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros con nuestras actitudes vamos a cambiar, ¿sí?, la situación que hoy a veces vivimos como iglesia. Queremos afectar a multitudes, pero de repente no podemos afectar a uno, a dos o tres. ¿Será que nos estamos equivocando en nuestro estilo de vida? No, tal vez tenemos una muy linda forma de predicar. Tal vez conocemos muy bien la forma de predicar o la forma de hablarle a la gente, pero tal vez lo que están viendo de nosotros, ¿sí?, pesa mucho más que nuestra predicación. Ahora, ¿qué recibieron de parte de Dios estos primeros cristianos? ¿Por qué fueron irresistibles y qué fue lo que recibieron de parte de Dios? ¿Por qué eran irresistibles? Porque abundante gracia se desató sobre ellos. La gracia es el favor de Dios sobre la vida de una persona. ¿Sí? Cuando tú te mueves en esa forma de vida, tener un mismo sentir, un mismo pensar, habla de no estar dividido, de no estar peleado, de no caer en contienda, de no caer en divisiones, de no caer en chisme, en murmuración. Cuando nos movemos de esa manera, cuando compartimos lo que tenemos, cuando somos generosos con nuestras posesiones, cuando somos honrados, la gracia de Dios se desata sobre la vida de una persona. Y cuando la gracia de Dios se desata sobre la vida de una persona, tú tienes que prepararte porque entonces vas a estar llegando a muchísimas personas. Muchísimas personas van a ser afectadas por tu vida cuando la gracia de Dios se desata sobre ti. Hoy le decía cuando arrancaba el mensaje,
Qué fue lo que diferenció a la iglesia que estaba escondida, 120 escondidos en un aposento alto, a todos esos locos que salieron después y trastornaron el mundo, o al menos en un momento ahí las cosas tremendas que hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo cayó sobre ellos, el poder de Dios cayó sobre la vida de esa gente, y esa gente salió y se manifestó al mundo, no solamente con predicación, con milagros y con señales, sino cambiando su estilo de vida, cambiando su cultura, siendo el mismo sentir, el mismo pensar, compartiendo, siendo generosos, siendo honrados. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, con poder salieron de ahí adentro, no solamente haciendo milagros y prodigios, que es otra cosa que Dios le da a la iglesia, abundante gracia, milagros y prodigios, sino que también el poder de Dios estaba sobre ellos para cambiar su forma de vida, su cultura, su forma de pensar. Hoy en día yo a veces me pregunto, tanta gente que dice y clama y le pide al Espíritu Santo, vení, llená mi vida, tocá mi vida. Yo a veces le pregunto, está bien, perfecto, está bueno que le digas al Espíritu Santo que toque tu vida, que se manifieste dentro tuyo, pero ¿qué le estás pidiendo? ¿Qué es lo que quieres lograr? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Solamente quieres, no sé, sentir un poco de calor, un poco de temblor? ¿Quieres sentir esa electricidad? ¿Quieres sentir algo sobrenatural? ¿O le estás pidiendo al Espíritu Santo para que venga a cumplir la función que tiene que cumplir en ti? Darte poder, darte amor, darte dominio propio, convencerte de pecado, hacerte saber las cosas que habrán de venir, revelarte la voluntad del Padre, recordarte las cosas que Jesús habló. Mira si tú le puedes pedir cosas al Espíritu Santo y no solamente temblar o sentir un poco de fuego, un poco de aire, ¿me entienden? Entonces, la iglesia primitiva, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, salió afuera con el poder de Dios a predicar, con el respaldo de Dios que era la gracia sobre ellos y los milagros y los prodigios, pero también cambiando una cultura y una forma de vida. Ellos cambiaron la cultura y la forma de vida. Y eso fue lo que afectó más a la gente. Y fíjense lo que dice aquí. ¿Qué fue lo que recibieron? Porque de Dios recibieron abundante gracia, milagro y prodigio. ¿Pero qué recibieron de la gente? De la gente dice aquí que los elogiaban los que no eran cristianos. Les recuerdo, vamos a leer de vuelta ese pasaje. Leamos de vuelta ese pasaje, así lo vemos. Porque por ahí piensan que... Miren, dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchos señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Acá lo vemos, milagros, señales, el acuerdo entre ellos, la unidad, todo eso. Y dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos. ¿Eso quién eran? Los no cristianos. Pero ¿qué dice? Aunque los elogiaban. Y después dice, y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. O sea, esos que no se atrevían a juntarse, empezaron a elogiarlos, y tarde o temprano terminaron convirtiéndose. Entonces, yo me pregunto, ¿qué nos está faltando para que aquellos que no son cristianos nos empiecen a elogiar, y que tarde o temprano se conviertan en discípulos del Señor? ¿Qué nos está faltando? Iglesia, yo esta noche te vengo con un mensaje de reflexión. Yo en esta noche quiero que reflexionemos y que pensemos que estamos en un momento específico y fundamental en la historia de la iglesia, donde el campo sudamericano o todo el continente americano está preparado para una gran cosecha, porque la gente ya no sabe a dónde ir, la gente ya no sabe qué buscar, la gente tiene hambre de Dios. El tema es que no, la gente cree en Dios y confía en Dios, pero la gente no cree en la iglesia y no confía en la iglesia. Ese es el problema. Si nosotros cambiáramos nuestra cultura, tendríamos multitudes viniendo a Cristo. Pero la gente, te vuelvo a repetir, la gente tiene hambre de Dios. En un mundo cruel, en un mundo que cada vez se pone más caótico, en un mundo donde cada vez hay mayores necesidades, no solamente físicas, económicas, sino necesidades en el alma, tanta gente, tantas familias rotas, destruidas, matrimonios, hijos, tantas cosas que pasan en el mundo hoy en día. Hay un montón, muchísimas personas que tienen hambre de Dios y creen que Dios existe y creen en Jesucristo, creen que murió, que resucitó sin que hagan una oración de fe, lo creen, te lo puedo asegurar que lo creen, pero no creen y no confían en la iglesia. Porque no creen y no confían en la iglesia, porque no le damos buen testimonio, porque no le damos el testimonio de los primeros cristianos. Entonces, yo no digo que todos, no generalizo, pero digo, tenemos que entender que si nosotros, al menos los que estamos escuchando este mensaje esta noche, nos sentimos, no sé, tocados al menos, o ministrados por el Señor, tenemos que cambiar conductas y las cambiemos en esta noche y pensemos que si nosotros realmente queremos ser como Jesucristo, porque Pablo dijo, sean imitadores míos así como yo soy de Jesucristo, Jesús dijo que lo imitemos a Él también, si nosotros queremos ser como nuestro Maestro, como Jesús,
Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes. Si queremos ser irresistiblemente atractivos como fue Jesús, si queremos ser una iglesia irresistiblemente atractiva, tendremos que empezar a practicar estos principios que la iglesia primitiva vivió. Tendremos que estar llenos del poder del Espíritu Santo para que podamos afectar a la gente que nos rodea, no solamente con milagros y prodigios, sino también que lo podamos afectar con nuestra forma de vivir, con nuestra conducta. Que cuando hablamos de amor, realmente el amor se vea en nosotros, no el amor que te abrazo, te doy un beso y que te digo cuánto te amo, sino el amor a través del servicio. ¿Cómo los no cristianos se iban a resistir a entrar a ser cristianos si veían que los cristianos eran tremendamente generosos, por ejemplo? Si veían que mostraban el amor a través del servicio, atendiendo a las viudas, atendiendo a los pobres, ¿cómo aquellos que no son cristianos no van a querer entrar en esa comunidad? Eran irresistibles, porque estaban mostrando que el amor se podía manifestar a través del servicio. El servicio a una sociedad, el servicio a la gente que necesita. La iglesia tiene que volver a hacer asistencia social, la iglesia tiene que volver a pisar los hospitales, la iglesia tiene que volver a pisar los geriátricos, la iglesia tiene que volver a ministrar a la gente que está en la calle, la iglesia tiene que estar donde está la necesidad, la iglesia tiene que salir, por favor, de las cuatro paredes. Estamos muy cómodos en las cuatro paredes, nos ministramos entre nosotros mismos y ya estamos aburridos de ministrarnos. Es hora que salgamos afuera, es hora que afectemos a la gente que nos rodea, es hora que nosotros vayamos y llevemos el amor de Cristo a través del servicio, como lo llevó. Él dejó el trono y vino a la tierra y se humilló y se hizo hombre y sirvió a los hombres y nos dejó como ejemplo eso. Aún en la Santa Cena Él se quita el manto que tiene que ver con autoridad, con el poder que Él tenía, y se pone una toalla y le lava los pies a los discípulos, haciendo el trabajo que hacía un esclavo, mostrándole que así tenemos que ser nosotros. Si queremos ser grandes, tenemos que demostrar el amor a través del servicio. Él nos dejó tantos ejemplos. Luego se levantó un hombre como Pablo, un hombre poderoso que también afectó al mundo entero a través de todo el equipo que armó, un equipo que servía a la comunidad donde estaban. Y nosotros tenemos que volver a ese diseño, hoy en día que se habla tanto de apóstoles, yo creo que sí, los apóstoles están, pero yo quiero ver apóstoles caminando en la calle, no los quiero ver en el estadio, no los quiero ver en los congresos, los quiero caminando en la calle, los quiero haciendo señales y milagros en la calle. A los profetas yo no los quiero solamente en los congresos, los quiero en la calle profetizándole a la gente. Allí tienen que estar, porque los 5 oficios ministeriales no se manifestaron en los templos, no se manifestaron en los estadios en aquel tiempo, se manifestaron en los principales lugares de reunión, se manifestaron donde estaba la necesidad de la gente. Tenemos que volver a ese diseño, porque Dios está volviendo a ese diseño y porque es un momento específico preparado por Dios para levantar una gran cosecha. Pero primeramente Dios va a tener que tratar con nuestras vidas y el buen alfarero va a tener que seguir moldeándonos. Somos vaso de barro, pero recuerden que ese vaso de barro contiene la gloria de Dios. Y si nosotros queremos contener la gloria de Dios para manifestarnos al mundo, entonces dejemos que el alfarero nos siga tratando, que nos siga formando y que nos siga preparando, no solamente en el área de lo espiritual, sino también en el área de nuestra mente, que pueda transformar nuestra mente, cambiar nuestra cultura, y así nosotros poder ser como aquellos primeros cristianos que afectaron al mundo entero a través del amor que venía del servicio y a través de la unidad y de un mismo pensar, de un mismo sentir. Dios quiere cambiar nuestras vidas, hermanos. Dios puso en mi corazón que le transmitiera este mensaje esta noche. Yo deseo que el Espíritu Santo pueda haberles hablado algo, al menos algo esta noche a cada uno de ustedes. Si en alguna cosa dije que de repente puede haberles puesto mal, les pido perdón, pero estoy diciendo realmente lo que siento en mi corazón esta noche. Si en algo se sintió incómodo, le pido perdón, pero estoy diciendo realmente lo que Dios me puso en mi corazón compartir. Yo creo que hay una necesidad en el corazón del Padre. El corazón del Padre clama desde el cielo, clama de su trono y nos hace sentir lo que Él está sintiendo. Mi oración a la mañana es: Padre, yo quiero pensar lo que tú piensas, quiero sentir lo que tú sientes, quiero hacer lo que tú me digas, quiero que mi agenda la manejes tú. Padre, estoy en tus manos, haz lo que tú quieras con mi vida. ¿De qué me sirve vivir para mí? Quiero vivir para ti. Y el Padre empieza a ponerte estos sentimientos. Yo creo que el sentimiento del Padre, el que siento hoy en mi corazón, es volvamos a vivir en el diseño de aquella iglesia primitiva que fue irresistiblemente atractiva para la gente que le rodeaba y terminó recibiendo el elogio de aquellos que no eran cristianos, y esos tarde o temprano se sumaron a la comunidad cristiana. Vamos a orar en esta noche. Padre,
Te adoramos, Dios, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, Dios mío, gracias. Gracias, Señor, por habernos traído esta noche este mensaje, Señor. Gracias por hablarnos, Dios mío. Gracias por hacernos conocer, Dios mío, los deseos de tu corazón. Yo sé, Padre, que son los deseos de tu corazón. Yo sé, Señor amado, que tú estás buscando una generación que pueda entender el diseño verdadero de la iglesia que Jesucristo dejó sobre la tierra. Padre, yo sé que estamos avanzando muchísimo, los últimos años se ha avanzado muchísimo en revelación, en conocimiento de tu voluntad, en volver a ese diseño, pero aún nos falta tanto, Señor. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a pensar como tú piensas, ayúdanos a entender, Dios mío, de qué se trata, Señor, lo que tú nos estás proponiendo. Ayúdanos, Dios mío, a hacer la iglesia que tú estás buscando, una iglesia que sea irresistiblemente atractiva para aquellos que no saben a dónde ir, para aquellos que creen en ti, que están con grandes necesidades espirituales, pero no saben a dónde ir, porque ya han ido a un lugar o a otro, y se han ido mal, lastimados, no han encontrado lo que buscaban. Padre, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser mejores, Dios mío, para toda esa generación que te necesita. No queremos que se pierda uno más, Señor, sin encontrarse contigo, sin tener un encuentro contigo en la intimidad. Ayúdanos a ser buenos padres espirituales, buenos guías espirituales de aquella generación que está allá afuera, clamando por ti en los lugares secretos, Señor, en esos lugares de sufrimiento, en esos lugares, Dios mío, de desesperación, que nosotros podamos ser una respuesta para esa generación que clama, que en esta generación ya nadie se pierda, Señor, por causa de que nuestro testimonio no es el de la iglesia primitiva. Señor, ayúdanos, llénanos de tu espíritu, porque tu espíritu es el que nos va a hacer cambiar. Llénanos de tu espíritu cada día más, Señor, pero no para las manifestaciones de los dones, sino que llénanos de tu espíritu, Dios, para escucharte, para saber lo que tú quieres, para ser ministrados, para ser enseñados, para ser guiados, para ser corregidos, para ser, Dios mío, tener revelación de lo que tú estás pidiendo para nuestras vidas. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se han conectado esta noche, que están hoy en la sala de conferencias. Gracias, Dios, por ellos, porque, Señor, son una bendición, Dios mío, tú lo has puesto en esta noche para que escuchen este mensaje. Yo los bendigo, Señor, que este mensaje, Dios, yo lo puedan transmitir a otros, Señor amado, que esta palabra corra de boca en boca y que corra a través de la web, Dios mío, a través de este video que se va a hacer ahora, a través de YouTube, de Facebook, de la página, que corra, Dios mío, que llegue a muchas personas, Señor, a muchos cristianos, Dios mío, que en este tiempo están buscando, Señor, cambiar, están buscando crecer, están buscando madurar, están buscando un cambio de vida, que llegue esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Y Señor, te adoramos y te damos la gloria, solamente a ti te damos la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Dios, y te amamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Señor, te bendecimos, Dios. Hermanos queridos, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Deseo con todo mi ser que el Espíritu Santo pueda haberles hablado y continuarles hablando con esta palabra. Corto la grabación y seguimos por el chat comunicándonos. Me gustaría recibir sus comentarios. Un fuerte abrazo para todos. Dios les bendiga. Seguimos conectados entonces. Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar. Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. No te olvides visitar nuestra página laiglesiavirtual.org.